Buenas tardes a todos. Un gusto tenerlos acá un viernes a la tarde para participar de este encuentro organizado en forma conjunta por el Gabinete de Investigación en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales del Departamento Académico San Salvador, la sede Jujuy de la Universidad Católica de Santiago del Estero, en forma conjunta con el Instituto Noroeste de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Yo soy Hilda Fernández, directora de la carrera de abogacía de la sede Jujuy de la UPCE, y la doctora Árida Colina también representa y es responsable del Gabinete de Investigación en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, por parte del Instituto NOA, de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Saludamos al doctor Esteban Javier Ariascao y nuestro disertante, el doctor Mariano Zureta. Por mi parte, muchas gracias por participar, por la confianza depositada en nuestros eventos y jornadas. Paso la palabra al doctor Ariascao para que salude en nombre de la academia. Muchas gracias, profesora Fernández. Es para mí un placer, en el nombre, en mi carácter, mejor dicho, de secretario de la sede Jujuy del Instituto Noroeste, perteneciente a la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Les doy la bienvenida a este conversatorio que forma parte de las sesiones o reuniones mensuales de la sede Jujuy. Una de las funciones más relevantes de la academia y específicamente de sus institutos es el estudio, el conocimiento, el análisis y finalmente la divulgación de aquellos resultados que se traducen en artículos, en libros, en capítulos, en doctrina y finalmente en la posibilidad de tener acceso mediante disertaciones o conferencias magistrales. En este caso, a partir de este año 2024, hemos tomado la decisión de hacer las sesiones abiertas al público y también de manera virtual, de modo de permitir un amplio conocimiento por parte de todos aquellos que tengan interés en participar. Y hoy nos toca un tema muy interesante de carácter transversal. La inteligencia artificial, sin duda, si bien es una tecnología que en los últimos 40 años ya existía, la explosión de los últimos 4 años, pasando por la inteligencia artificial del CPU, luego de la GPU, la inteligencia generativa, la inteligencia adversarial y finalmente la explosión que ha tenido las diversas inteligencias artificiales de uso común o de uso masivo, como puede ser, por ejemplo, la de Meta a través del WhatsApp, o por ejemplo la de Gemini a través de Google, ha originado un montón de interrogantes. Y para eso hemos convocado a un miembro de la sede, el doctor Mariano Zureta, para que a través de sus conocimientos trate de brindar un poco de luz sobre cuáles van a ser las hipótesis responsabilizatorias. Simplemente me permito recordar, Fernando López Zavalía tenía un artículo muy interesante que se refería a las dos cosmovisiones en materia de responsabilidad civil. Y todo tema novedoso, y la inteligencia artificial sin duda lo es, origina dos grandes respuestas. La primera, ¿regulamos o no regulamos? Y si vamos a regular, ¿cómo vamos a regular y en qué medida lo vamos a hacer? Y finalmente, ¿cuál será el ámbito de la responsabilidad civil que va a traducir el uso o la utilización masiva de esta tecnología? Así que sin más que agregar, les reitero mi bienvenida, les agradezco su participación y que sea sin duda una tarde provechosa, que nos sirva para todos para llevarnos algo a nuestra casa. Muchas gracias y los dejo con la doctora Álida Colina y el doctor Mariano Zureta. Bueno, muchas gracias, doctor, muy amable. Bueno, yo tengo que presentar al doctor Zureta. He tenido el privilegio de trabajar con él y de conocerlo. Hoy me doy cuenta que ha sido un privilegio, Mariano, después del fragor de ese momento de ese momento de la gestión, ahora entiendo que ha sido un verdadero privilegio. Tengo que presentarlo.
Tengo aquí un pequeño machete para decir que el doctor Mariano Zurrueta es doctor en Derecho y magíster en Derecho Privado por la Universidad Nacional de Rosario, juez de la Cámara de Apelación Civil y Comercial del Poder Judicial de la provincia de Jujuy, exsecretario legal y técnico del Poder Ejecutivo del Gobierno de la provincia de Jujuy, docente de Derecho Privado en la Universidad Nacional de Jujuy y exdocente de Derecho Civil 2 de la UCSE, DAS. Y por supuesto que cuenta con numerosas publicaciones y obras como autor y coautor. Bueno, doctor Zurrueta, le cedo la palabra y lo escuchamos. Muchas gracias. No, gracias, Álida, por la presentación. La verdad que fue muy linda, te agradezco. Para los que no lo saben, hemos trabajado juntos con Álida en la Fiscalía de Estado ya hace algunos años. Así que, como bien dice Álida, la verdad que una experiencia muy linda para todos aquellos que pasaron por la Fiscalía de Estado, pueden dar testimonio de ello, del aprendizaje que uno tiene, ¿no es cierto? Y la adrenalina también que supone tener tantos vencimientos y tantas cédulas que antes eran lunes, miércoles y viernes y ahora son todos los días. Y los abogados del foro jujeño nos agradecen todos los días también por eso, por ese recordatorio. Bueno, gracias Hilda también por la UCSE Jujuy y a Javier en representación secretario de la Academia de Derecho de Córdoba. La verdad que es un lujo y un orgullo formar parte y como bien adelantó acá Hilda, estaría bueno también en contra por ahí de la temática del día de hoy, que lo presenciemos un poquito más porque al menos a los que tenemos algunos años todavía añoramos esa presencialidad en las disertaciones y en las charlas. Pero bueno, no iría mucho en sintonía con el tema de hoy, que es de tan actual, tan ayornado y hasta incluso podría parecer raro que alguien como yo, que tiene más de 40, empiece a hablar de inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías, pero bueno, he asumido este riesgo, este desafío y bueno, espero de que podamos tener una linda charla como se adelantó acá y aprender algo. Eh, Estoy convencido de que el aprendizaje no va a estar en mi exposición, sino más bien en el debate que pueda abrirse después. Me parece que por ahí viene la idea. Así que, bueno, si les parece, empezamos a compartir la presentación, Hilda. Eh, Sí, sí. Mientras tanto, bueno, voy a pedir que cierren sus micrófonos y que, bueno, activen sus cámaras. Vamos a esperar el desarrollo del tema por el doctor Zulueta y después, por supuesto, van a poder hacer consultas, ¿no? Se ve perfecto. bueno, bárbaro, gracias. Bueno, este es el título que hemos consensuado con Hilda, los nuevos desafíos de la responsabilidad civil ante la innovación. Es importante que yo deje constancia de que esto es el producto de un trabajo que he presentado en una diplomatura en Derecho e Innovación en la Universidad Nacional de Tucumán, allá por el año 2022, en donde ciertamente no conocía mucho de lo que podía impactar, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial o la innovación y la tecnología en el derecho. Y bueno, fue gracias a esa diplomatura que uno adquirió ciertos conocimientos que realmente es impactante, ¿no? Porque realmente es transversal. Lo vemos hoy en día. No es casual que ahora las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, en un par de semanas, dos de las comisiones van a tratar temáticas vinculadas a la innovación, a la inteligencia artificial y claro, cómo no, en la comisión de daños, los perjuicios o los daños que pueden, los nuevos daños que puede ocasionar la inteligencia artificial. Entonces, bueno, eso y por supuesto en la actividad judicial, también el expediente electrónico, en materia de seguros, en materia de derecho del trabajo, puesto que por supuesto que la tecnología hace que muchos puestos de trabajo sean dados de baja. Y este es un tema que realmente hay que analizarlo, hay que trabajarlo y hay que debatirlo, ¿no? Porque por supuesto que la tecnología es muy buena,
reporta un montón de beneficios, de confort y de placer, si se quiere, a los seres humanos, pero también desde hace mucho tiempo que los autores, incluso los científicos, vienen poniendo ciertos límites y anuncios o avisos de cuidado porque esto puede llegar a ser un poco peligroso. Bueno, lo vamos a ir viendo a lo largo de la disertación y por supuesto al último de la exposición espero las preguntas que ustedes consideren o dudas. Es importante que les diga, ¿no es cierto?, que lo más importante en materia de tecnología y el día de hoy es el Big Data, o sea, el dato. El dato y la información es aquello que se carga al algoritmo. Es decir, todo hoy en día, la tecnología se nutre en base a datos. ¿Cómo los vamos cargando a los datos? ¿Cómo los científicos van cargando las aplicaciones y las búsquedas en base al dato? ¿Sí? Este es el capital que el mercado está requiriendo y ni hablar cuando lo notamos a veces en los celulares o en las búsquedas de las computadoras, las empresas persiguen buscar los datos de cada una de esas personas, es decir, cuáles son los gustos de cada una de ellas. No va a ser casual que por ahí hablando con alguien de viaje, tengo ganas de irme al Caribe y después el celular te empiece a mandar publicidades sobre el Caribe. Tú decís, che, me escucha el celular y sí, sí, es lo más probable. O uno hace una búsqueda, no sé, compro calefón, el valor del calefón, y después empiezan a bombardearte con un montón de publicidades respecto a venta de calefón. La inteligencia artificial está definida aquí por este autor español que dice que es aquella ciencia que permite diseñar y programar ordenadores para realizar tareas que requieren inteligencia o replicar inteligencia humana mediante el uso de máquinas en los supuestos más avanzados. Acá esta definición lo que está hablando, un poco está discriminando la inteligencia artificial, la débil de la fuerte. Al día de hoy no existe, por el momento, una inteligencia artificial que haya sustituido del todo al ser humano, porque no hay racionalidad, no hay la impredictibilidad respecto al ambiente. Es decir, eso todavía la tecnología no ha podido sustituir al ser humano y es por ello que en la mayoría de los ámbitos del día de hoy de la vida social se exige, ¿no es cierto?, que exista un raciocinio, una presencia humana, puesto que a veces el proceder de las máquinas, que es matemático y en base a datos, puede fallar. Puede haber algunos errores, tal como lo vamos a ir viendo. Esta inteligencia artificial ni habla que permite la resolución de un montón de problemas, la búsqueda de un montón de resultados y adopción de decisiones en poco tiempo, como mediante el uso de estos datos y de estos algoritmos. Se intenta imitar la mente humana por medio de programación de sistemas que aprenden autónomamente. Este es un término muy importante, la palabra de la autonomía, porque la inteligencia artificial más fuerte se basa en la autonomía. ¿En qué consiste esto? En primer lugar, el programador lo va a cargar de un montón de datos que hay en una realidad, ¿sí? Y luego el aparato, la inteligencia artificial va a ir aprendiendo y va a ir resolviendo a medida que se le vayan presentando los casos en base a esos datos cargados. Pero luego ya adquiere independencia y autonomía e incluso están viendo, como pasó por ejemplo hace muchos años con una máquina que le ganó al campeón de ajedrez, ¿no es cierto?, en la década del 90 y realizó movimientos de ajedrez que no estaban cargados. Hizo jugadas que por supuesto le ganó a Kasparov en ese entonces y la verdad que nadie se lo podía explicar. Hoy por hoy también está pasando eso. O sea, hay algunas respuestas dadas por estos aparatos de inteligencia artificial que los científicos no logran entender cómo puede ser que resolvió o razonó de esa manera si no estaba cargado. Esto estamos hablando de machine learning o de deep learning, es decir, cuando se trata de imitar al raciocinio humano, pero por el momento, insisto, y quizás en buena hora que todavía no ocurra, no ha podido lograrse del todo.
Con la inteligencia artificial se pueden hacer un montón de cosas, obviamente que tiene mucho mayor eficiencia, celeridad y reporta un bienestar individual y social mayor que el trabajo humano. Y a veces, como les decía, tienen autonomía completa. Pero no todas son flores, no todo es bueno, porque a veces pueden generar algunos perjuicios, ¿sí? Hemos hablado, ya adelantado un poco de que estos tipos de sistemas pueden generar desempleo, ¿sí? Pueden elevar la concentración de la riqueza en una minoría y el declive de la clase media. Si ustedes, no sé si vieron algunos videos, por ejemplo, algunos deliveries que los hacen a través de algunas maquinitas, algunos robots, y se detienen en las esquinas. Esto lo podemos ver en Estados Unidos, en China, incluso también hay algunos colectivos, ¿no es cierto?, de que no son manejados por nadie. Bueno, toda esta inteligencia artificial, toda esta tecnología, por cierto, que supone dar de baja a muchos empleos. Entonces hay que ver de reconfigurar o qué hacer con esa clase trabajadora de que ha sido dispensada por parte de la tecnología. La inteligencia artificial sirve para complementar estas capacidades humanas y su confort, pero no es para sustituir al ser humano, ya que la racionalidad humana convive con la impredecibilidad del ambiente, siendo este un límite para la inteligencia artificial que todavía no ha podido ser sorteado, puesto que el ser humano, por el momento, sigue siendo, se adapta al mismo. Esto la inteligencia artificial al día de hoy no ha podido superarlo. Es un proceso indetenible, ciertamente, y además es transversal, abarca todas las materias desde que nos levantamos. Voy a pasar un chivo, no sé si vieron la película de Adrián Suar, pero hay una adicción y una dependencia al celular por parte de ciertas personas y de todo el mundo hoy en día, que en rigor de verdad la tecnología hace eso, de que uno se haga adicto a la misma. Se corta la luz, ¿no es cierto? No hay tecnología, cortan internet y estamos en el horno, o sea, porque ¿qué ha pasado? Y seguimos pensando, ¿cuándo va a volver esto? Y bueno, me pongo a leer un libro, pero en rigor de verdad estoy pensando que vuelve el celular. Y hace como un mes y medio atrás, hubo una falla también de producto de hacker a nivel mundial y se paralizaron viajes y así, actividades bancarias. Es decir, hoy por hoy, la verdad es que el ser humano ha entregado una suerte de cheque en blanco a los productores de inteligencia artificial y ellos la verdad que nos están manejando la agenda del día de hoy, ¿no? Por eso creo importante de que esto avance, porque va a seguir ocurriendo, no podemos decir, bueno, listo, ya está, porque esto es un riesgo, pero tenemos que tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Sobre todo, ni que hablar en materia de privacidad, de la intimidad que toda persona tiene derecho, ¿no es cierto? Y bueno, ¿y cómo lo vamos resolviendo? El derecho al olvido, fallado por la Corte hace un año y medio más o menos en el caso de Negri. Es decir, cuáles van a ser las pautas y cuál va a ser el debate que vamos a dar respecto a esto. La inteligencia artificial, acá les pongo algunos ejemplos para GPS, para elaboración de diagnósticos médicos, para la evaluación de riesgos en la contratación de coberturas asegurativas, para la traducción de idioma, reconocimiento biométrico, perdón, drones, edificios inteligentes, blockchain, sistemas de seguridad, automóviles autónomos, que va a ser nuestra temática del día de hoy. Concretamente me quiero referir a eso como supuesto de responsabilidad civil, la recolección de basura, colectivos autónomos, jugar al ajedrez, escribir un texto, hacer una demanda, una sentencia judicial. Esta semana o la semana pasada apareció en Infobae un artículo en el cual el primer estudio jurídico de acá de la Argentina, igualando a otros estudios de España y de Estados Unidos, había contratado un sistema de software en el cual pudiera, ¿no es cierto?, interactuar con el mismo, como si fuera un chat GPT, pero el problema del chat GPT es que no tiene deber de confidencialidad y obviamente que en un estudio jurídico uno no puede estar revelando ciertos secretos de los clientes. Entonces, bueno, ¿qué permite este sistema? Y bueno, por ahí corregir una demanda, una contestación de demanda, la prueba, si está bien, si está mal, puede incluso, por supuesto, redactar una sentencia, cuáles son las fallas de la sentencia, de la demanda, de la prueba, es decir, todo este sistema, ¿no es cierto?, es el que va a corregir y va a apuntar dónde están las fallas.
Ahora, esto es un poco relativo porque, por supuesto, que este sistema está cargado en base a datos de unas personas, o sea, lo que para estas personas está bien. Entonces yo creo que eso no necesariamente lo tenemos que tomar como palabra santa. Perdón. Esta situación de confort y beneficios que aportan los aparatos tecnológicos desde siempre, no hablo de la inteligencia artificial concretamente, en muchos casos traen aparejados riesgos y perjuicios. Y esto fue lo que dio nacimiento a la teoría del riesgo creado, ¿no es cierto?, ya en el siglo pasado, y donde la culpa, el factor subjetivo, la imprudencia, la negligencia, ya no era suficiente, puesto que la misma dejaba en desamparo a un montón de gente. Entonces era necesario adoptar factores de atribución objetivos en donde el único supuesto para interrumpir el nexo causal sea el caso fortuito o la fuerza mayor, o bien el actuar de un tercero por quien esta persona no debe responder. Entonces, bueno, aparecen, ¿no es cierto?, nuevos supuestos de daños y el intérprete, el operador jurídico, tiene que dar una respuesta para cumplir con todos esos fallos de la Corte y de los tribunales locales, donde la reparación tiene que ser integral. La reparación debe ser plena. No puede quedar en desamparo, ¿no es cierto?, ningún daño injustamente sufrido. Ante estos nuevos supuestos de responsabilidad civil, los que tenemos que tratar de dar una respuesta. ¿El algoritmo qué es? Es lo que en base se carga o cómo funciona la inteligencia artificial. Es una serie metódica de pasos que son empleados para realizar cálculos, resolver problemas y tomar decisiones. Es decir, el algoritmo es el ABC de esta inteligencia artificial, es cómo va a proceder. Los algoritmos son un conjunto de instrucciones o reglas para que ejecute una computadora o robot, pero ese robot solo puede hacer lo que está programado, a menos para que se lo programa para que aprende nuevas instrucciones, cosa que se está dando hoy en día. El gran problema, ya lo vamos a ver más adelante, son las cajas negras. Es decir, cuando el algoritmo, cuando uno quiere indagar cómo operó el algoritmo, por qué me dio esa respuesta, y a veces los productores no permiten que se sepa cómo actuó. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Y ello por qué? Porque existen los sesgos algorítmicos. ¿Qué es? Es la respuesta que da el producto, es decir, el robot o el aparato que actuó con inteligencia artificial, que en base a los datos que tiene cargados, a veces puede provocar ciertos perjuicios. Había, por ejemplo, una chatbot, o sea, un robot, ¿no es cierto?, que tuiteaba, ella misma estaba cargada con datos, pero a los pocos minutos, a los 60 minutos, tuvo que desactivarla porque, claro, empezó a hacer comentarios nazi y discriminatorios, racistas, ¿no es cierto? Entonces hubo que darla de baja. ¿Y por qué? Porque se alimentó en base a los datos que estaban cargando en Twitter. O sea, en ese contexto había muchos comentarios discriminativos nazistas. Entonces ella misma aprendió de ellos y procedió en tal consecuencia. Es decir, actúan matemáticamente, a veces no razonan, ¿no es cierto?, la respuesta a dar, y bueno, y ahí es donde puede estar este perjuicio. Ahí al último les hablo de esto de la caja negra, ¿no? No se puede tener acceso, no resulta posible explicar la secuencia que utilizan y por tanto resultan difíciles de controlar. Imagínense para el damnificado, que no es un experto en la temática, no puede acceder, no puede saber cómo operó y ellos se escudan en que no hubo responsabilidad. Bueno, creo que va a haber una respuesta más adelante respecto a esto. La responsabilidad civil y la inteligencia artificial están vinculadas. Desde el mismo momento en que estos aparatos pueden generar daños, la responsabilidad civil tiene que dar una respuesta. Aquí tenemos algunas preguntas. ¿Son válidas o justas las decisiones que toman la propia aparato de inteligencia artificial sin intervención humana? ¿Qué ocurre si la decisión de la máquina causa daños a terceros? ¿Quién responde por esa indemnización? ¿Deben los fabricantes informar los factores que conllevan adoptar una determinada decisión? Un poco esto de los sesgos algorítmicos. Las máquinas no están todavía capacitadas para reemplazar la decisión humana en lo que respecta al momento de juzgar. Es por eso que se exige que detrás de cada decisión de las máquinas que utilicen inteligencia artificial existe una intervención humana en algún estadio del proceso y que permita avalar esa decisión de la inteligencia artificial. Esto se vio mucho en aquellos sistemas de inteligencia artificial cuando van a redactar sentencias. Bueno, uno dice, bueno, le cargo los datos y que el aparato dicte la sentencia. Pero claro,
resultaba ser que existían algunas circunstancias del caso donde la sentencia o el resultado arribado por la máquina era injusto. ¿Está? Por eso es que la Unión Europea exigió que en materia del expediente electrónico, donde actúe con inteligencia artificial, siempre deba tener un soporte o un control de un ser humano por detrás. Porque si no, imagínense, no sé qué va a terminar pasando, pero los abogados del futuro y los jueces del futuro quizás sean las máquinas y el ser humano tenga que estar relegado a un segundo plano. El derecho europeo ha dictado un montón de recomendaciones y resoluciones en materia de responsabilidad civil concretamente y de inteligencia artificial, siendo quizás hasta pionero en esto. Pero en el derecho europeo lo que está pasando es que le dan mucha participación a los ciudadanos, se inmiscuyen y se entrometen en buena medida que así sea para tomar las decisiones respecto a la inteligencia artificial. A contrario de lo que ocurre por ahí en Estados Unidos o en China, en donde en realidad esto lo delegan, este tipo de recomendaciones, en las propias empresas que son las beneficiarias de estos sistemas. Entonces, como que no hay mucha imparcialidad en ese aspecto en estos otros países. En Europa se persigue garantizar y asegurar que las personas que sufren daños tengan que ser resarcidas por estos perjuicios sufridos y a cargo del responsable de esos daños. Por supuesto, estamos hablando de esta función resarcitoria. Y ni que hablar, como otro deber, de la función preventiva. Es decir, que aquel que genera o crea científicamente un aparato de inteligencia artificial tenga que informar y prevenir de aquellos daños que pueda generar la implementación o el uso de estos aparatos. Lo que están recomendando el derecho europeo es de que tenga que seguirse estos principios, es decir, una inteligencia artificial antropocéntrica, que no se lo descuide al ser humano, ¿sí? Que existe una intervención humana, que sean seguros, que sean transparentes, revelando realmente cómo están operando y rendición de cuentas, ¿sí? Que no haya discriminación, un derecho a una reparación y la responsabilidad social y medioambiental, el respeto a la intimidad y la protección de los datos que ellos generan. El Parlamento Europeo considera que no es necesario atribuir personalidad jurídica a estos sistemas de inteligencia artificial, a pesar de que antes sí lo consideraba. Los seres humanos, en última instancia, deben seguir siendo responsables de los actos. Estamos hablando del fabricante y del operador, ¿no es cierto?, de este tipo de aparatos que actúen con inteligencia artificial, generando dos regímenes: un régimen objetivo, por ahí para los sistemas de alto riesgo de inteligencia artificial, y un régimen por ahí de responsabilidad más subjetivo, fundado en la culpa o en el dolo, para sistemas de bajo riesgo de inteligencia artificial. Bueno, llegamos acá al derecho argentino. ¿Cómo estamos? No tenemos una normativa concreta que regule estos aspectos, más allá de que tenemos un Código Civil y Comercial relativamente nuevo, puesto en vigencia desde agosto del año 2015, que ciertamente cuenta con varios principios, reglas y normas aplicables en materia de responsabilidad civil, que a mi modo de pensar creo que puede dar respuestas de reparación y ni que hablar respecto a la prevención del daño en nuestro derecho. Obviamente que el Código Civil y Comercial no va a ser el único. Tenemos la Ley de Defensa del Consumidor 24240 y todas las modificaciones que sucedieron con posterioridad, la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley de Lealtad Comercial, son capaces, como pongo ahí, de dar una respuesta satisfactoria a este fenómeno. A mi modo de ver, si bien está formulado en signo de pregunta, esta es mi opinión, ¿cierto? ¿Qué pasa con los factores de atribución? El daño, la relación causal, el factor de atribución, la antijuridicidad, por supuesto que son aplicables, pero con ciertos matices, tal como vamos a ver ahora. Porque lo primero que podemos decir es la legitimación pasiva, es decir, ¿quiénes son los responsables? Y a veces esta cadena, ¿no?, de responsables, a veces cuesta realmente conocerles la cara o saber dónde se encuentran, quiénes son en última instancia los responsables, puesto porque a veces Internet no te permite llegar y ellos mismos a veces se esconden, ¿no es cierto?, para tener que dar una respuesta resarcitoria. El derecho a la intimidad, el derecho del consumidor, la protección de los datos personales, la buena fe, el abuso del derecho, la reparación integral, son principios que entendemos que son
cruciales. Y ni que hablar con la prevención del daño, que es más importante quizás que el resarcimiento, porque antes que curar hay que prevenirlo, ¿no? Entonces, por supuesto que aquí ponemos de que todos aquellos sujetos que estén en condiciones de prevenir daños tendrán que hacerlo, salvo que requiera un esfuerzo excesivo o extraordinario del sujeto al cual se le atribuye responsabilidad. No hay regulación legal que aborde la temática en concreto, ¿no es cierto? El daño, ahí citamos el artículo del Código Civil y Comercial para ver cómo tiene que ser, ¿no es cierto? Por supuesto, tenemos que hablar de un daño relevante, ¿no es cierto? Y la relación causal, para mí, va a ser el presupuesto de la responsabilidad civil, muy importante en este aspecto. Creo que va a ser el más importante. Por supuesto, tiene que haber daño, de eso no cabe duda alguna, pero va a ser la relación causal la que permita realmente atribuir la responsabilidad por estos daños al verdadero responsable, ya sea el operador, ya sea el productor, o también, ¿por qué no? Y ya lo vamos a ver en materia de vehículos autónomos, puede ser el conductor o el dueño del vehículo. Esta relación causal va a permitir identificar la causa de la falla, dónde estuvo, ¿no es cierto?, el error. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, a través de que la caja negra realmente pueda ser abierta para el damnificado y para todo. El juez seguramente tendrá que relevar el secreto que puede existir al respecto y no solamente ello, sino que tendrá que obligar al productor y al operador a que determine cómo operó este producto, por ejemplo, en el vehículo autónomo, la sucedencia de hechos previas al accidente. Es decir, ¿por qué fue que no detectó la presencia de un peatón, por ejemplo, el vehículo autónomo? No sé, para pasar una marca Tesla, ¿sí? Se han dado muchos accidentes. ¿Por qué? Porque, bueno, estaba trabajando autónomamente, estaba conduciendo autónomamente, no había un conductor, el conductor iba al lado, ¿sí? Y bueno, a veces hubo un montón de muertes, lamentablemente muchos accidentes de tránsito y alguna falla y se fueron aprendiendo porque el vehículo no estaba cargado por ahí para detectar la presencia de un camión que venía por la derecha y bueno, lo terminó arrollando y terminó muriendo el conductor. Cuando lo liberaron a Tesla porque decían de que decían, todos los manuales de instrucciones decían que siempre tiene que estar asistido por una persona humana y que no lo tenían que dejar que opere autónomamente en todo momento. Siempre tiene que haber un control humano. Entonces, bueno, todas estas cuestiones son muy importantes y son los que van a generar ciertos problemas al momento de resolver las cuestiones. ¿Sí? Los diseñadores tienen que revelar los códigos de los algoritmos e implementar alguna forma de registrar todos los aspectos de su funcionamiento, porque si no lo hacen, hay una presunción en su contra y la responsabilidad será objetiva por el daño causado y serán ellos, en base a la teoría de las cargas dinámicas, quienes tendrán que, porque están en mejores condiciones de poder hacerlo, ¿no es cierto?, cómo operó o por qué no serían los responsables. Por suerte, nuestro código, en el artículo 1735 del Código Civil y Comercial, permite esta inversión de la carga probatoria dinámica, atribuyendo al operador o al fabricante, ¿no es cierto?, la explicación y la justificación por qué en el caso concreto no debiera responder ellos como creadores del producto de inteligencia artificial. Algunos autores consideran de que resulta aplicable el régimen del hecho de las cosas y las actividades riesgosas, artículo 1757, sujetos responsables, tanto el dueño como el guardián, ¿no es cierto? 1769 en materia de accidentes de tránsito, ¿sí? Entonces, acá hay una responsabilidad concurrente tanto del dueño del vehículo como del conductor. En materia de software tiene que estar actualizado, esto es una atribución para el usuario, para el dueño, ¿no es cierto? Pero si hubo una falla por ahí en el software, ahí sí ya podrá eventualmente existir una responsabilidad del operador o del productor, ¿sí? Otros proponen que un régimen de responsabilidad autónomo de la inteligencia artificial, atribuyéndole una personalidad jurídica a los robots programados con inteligencia artificial. Es decir, algo así como una persona jurídica, bueno, una personalidad electrónica, ¿no es cierto? Que cuente con un nombre, con un patrimonio,
propio, cada robot o cada aparato de inteligencia artificial que pueda eventualmente ser riesgoso, ¿no es cierto?, o peligroso, que lo tengamos que registrar, que existe un registro al efecto, ¿no es cierto?, y que, bueno, que cuente con alguna solvencia. Esta es una postura. Otros dicen de que le atribuyen el tema de los seguros. Ahora vamos a ver el tema de que sea obligatoria la contratación de seguros o de fondos de compensación. Un poco volviendo atrás con el tema este de la postura que considera que hay que darles personalidad jurídica a los robots, dicen que si van a interactuar con el entorno, entonces no es justo de que sean los programadores o los fabricantes quienes tengan que responder por las decisiones autónomas que los mismos robots que tienen una propia personalidad jurídica, o sea, van a ser sujetos de derecho, tengan que responder ellos o el propio dueño y no el fabricante, ¿no es cierto? Obviamente que el dictado de una normativa al respecto que regule todas estas cuestiones es necesario, es indispensable, ¿no es cierto? Y con una transición ordenada, ¿no es cierto?, que vaya dando seguridad jurídica a la sociedad, porque ustedes ya saben que en la Argentina ya existen los vehículos autónomos, los eléctricos, hay algunos que ya están viéndose, hoy por hoy creo que la apertura del mercado es mayor, posiblemente en 5, en 10 años tengamos varios vehículos y lamentablemente, toquemos madera, van a provocar algunos daños y los jueces, los abogados y los operadores del derecho tienen que tener una respuesta y los estudios tienen que estar actualizados al respecto. Nosotros creemos ahí que el programador será responsable por los daños causados por los robots cuando se encuentren relacionados con estos defectos en el software, fallos o errores, ¿sí? Ya que está en tarea de ellos poder informar. No ocurrirá lo mismo, ¿no es cierto?, si esta falla pudo preverse, ¿no es cierto?, o fue inevitable, entonces no parece correcto atribuirle la responsabilidad en estos casos al programador. Se propone la asignación de un seguro, lo que les había comentado anteriormente, que responda por los daños causados por la inteligencia artificial. Siendo un problema de implementación jurídica, dotar al robot de una identificación única, crear un registro, imponer un seguro obligatorio a cargo de quién o quiénes directa o indirectamente se sirven de esa actividad. Bueno, habría que ver quién va a soportar este fondo de compensación o este seguro. ¿Lo va a pagar el dueño? ¿No es cierto? Como ocurre con el seguro de responsabilidad civil, con los autos que hoy en día manejamos. Bueno, es una opción, a mí me gusta, me parece que está buena, ¿no es cierto? Porque en definitiva, como en aquella época donde estaba el vehículo y se le hacía la teoría del riesgo creado, quien puso un riesgo en la sociedad que se haga cargo del mismo. Entonces me parece también justo que tenga que ser esa persona quien solvente o quien contrate este seguro de responsabilidad civil. Habrá que ver en la Argentina cómo terminan funcionando estos seguros, ¿no es cierto?, de responsabilidad civil por los daños provocados por vehículos autónomos, que sean serios y que termine funcionando, ¿cierto? Que nosotros, lamentablemente en Argentina, tenemos medio malas experiencias al respecto. Obviamente que hablar de esto supone ya un régimen de responsabilidad limitada a cargo del dueño del robot o del vehículo autónomo. Otra propuesta, bueno, acá les pongo los patrimonios individuales, es decir, la registración del robot, ¿no? Como si fuera una persona más, en definitiva. La personalidad electrónica. Acá está la legitimación pasiva. Por un lado podemos tener el fabricante o el proveedor de la tecnología, o por el otro lado lo podemos tener al conductor o al dueño del vehículo por el otro, ¿no es cierto? El guardián. Acá podrá haber responsabilidad solidaria. Sin perjuicio, eso está claro, ¿no es cierto?, de las acciones de regreso, ¿no es cierto?, que eventualmente después puedan ejercer entre estas mismas personas, ¿no es cierto?, que por ahí terminó cubriendo o indemnizando todo el daño una de las personas y bueno, supongamos el proveedor o el fabricante y después pueda ejercer la acción de regreso contra el conductor o viceversa, ¿sí? Los sistemas de inteligencia artificial son programados por personas y luego la IA procesa datos, es como que crea autonomía, se independiza ya del fabricante o del proveedor. ¿Sí? Yo ya les adelanté, no necesariamente las respuestas que vayan a dar estén relacionadas con la programación o el diseño inicial. En esto consiste la autonomía. Y ello dificulta la atribución de responsabilidad por daños, porque las normas vigentes
presupone la trazabilidad del daño, es decir, la atribución de este daño al dueño o al guardián, al fabricante, al operador, al usuario. Pero en los casos más nuevos, estas reglas resultan insuficientes, ya que no se puede identificar, no se puede saber, la relación causal aquí falla y no puede atribuir una autoría, ¿no es cierto?, a aquella parte que realmente causó el daño, porque hay incertidumbre o porque no se sabe. ¿No es cierto? No se sabe si fue una falla del sistema atribuible al fabricante o fue una decisión autónoma del propio robot, ¿sí? Entonces ahí, insisto, tenemos un problema de autoría del daño. La prescripción liberatoria, por supuesto, de 5 años, si es una pretensión o un reclamo fundado en materia contractual, o de 3 años, si es por responsabilidad civil por daños, artículos 2560 y 2561 respectivamente. Seguros y fondos de compensación, la personalidad jurídica, acá hay distintas teorías, ¿no es cierto? Si puede ser como un ente societario o la personalidad electrónica con un patrimonio, ¿no es cierto? Respetando un poco el tema de la autonomía al tomar decisiones, ¿no es cierto? Y deslindar de responsabilidad al fabricante o al productor, o la responsabilidad indirecta de los dueños, ¿sí? También se habla de que le apliquemos un régimen similar al de los animales domésticos. Entonces ahí el dueño es el responsable por los eventuales daños remotos que puede ocasionar el robot. Se debe exigir a los productores que los productos cuenten con sistemas de grabación. Esto es el Login by Design. Esto es una exigencia que se está pidiendo de que se registre todas las operaciones que vaya a realizar el producto, de modo tal de que, ocurrido eventualmente el perjuicio, se pueda acudir a este sistema de registración y saber cómo operó, qué respuesta dio y si existió o no existió la falla a cargo del producto, ¿sí? En materia de vehículos autónomos, puede que el vehículo sepa cómo actuar, determinar, ¿no es cierto?, detenerse por ahí ante los semáforos o en la esquina, disminuir la velocidad si está pasando por una zona urbana, ¿sí?, o evadir algún peligro. Pero hay algunos supuestos donde no fue cargado el dato, ¿no es cierto? Entonces hay incertidumbre y ahí ya no va a haber seguridad ni previsibilidad. Entonces, ¿cómo vamos, si provoca daños, cómo resolverlo, ¿no es cierto? A veces el vehículo autónomo tiene que decidir, ¿no es cierto?, si atropella a una persona o a otra, dependiendo de la maniobra que tenga que usar. ¿Qué vida salvar? ¿Qué daño evitar? ¿Salvar la vida del usuario del vehículo o a la del peatón o la de otro usuario de la vía? ¿Quién tiene prioridad? ¿Por qué y cuándo se toma esa decisión? ¿Es posible reducir la toma de decisiones no previstas en el tránsito a cuestiones matemáticas? Ciertamente la respuesta es negativa, ¿sí? Es necesaria esta razonabilidad o impredictibilidad del ser humano que tiene respecto del ambiente, que la IA por el momento no la tiene. Claro, obviamente que estos vehículos, ¿no es cierto?, dan mayor seguridad, mayor confort, ¿no es cierto? Pero, insisto, todavía al día de hoy se han advertido y evidenciado algunos daños, a veces por responsabilidad del propio conductor que estaba al lado, que no pudo controlar y que se le viene diciendo de que tiene que tener un control, a punto tal que Tesla, ¿qué pasó? Cuando veía de que no había nadie que lo estaba controlando, se apaga el vehículo automáticamente. Pero eso, lamentablemente, fue el resultado de malas experiencias y de gente muerta a raíz de esta situación. Van a haber casos muy difíciles, ¿no es cierto?, o algunos más fáciles para resolver respecto a responsabilidad objetiva de los fabricantes. Pero van a existir otros supuestos en donde el fabricante va a esgrimir razones muy atendibles, pero eso va a suponer a veces que exista una víctima, ¿no es cierto?, que no va a ser indemnizada. Es por eso que, en lo personal, creo que estos fondos de compensación del daño, los seguros, son la respuesta más acorde, al menos en este primer estudio que se está haciendo. Vamos a ver las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, qué aporte realizan en esta temática, ¿no? Algunos autores incluso consideran que ello va a complejizar los juicios de responsabilidad por accidente de tránsito, ya que la víctima deberá contratar expertos matemáticos y científicos para poder descubrir el error en el algoritmo matemático que causó el accidente, aún en sistema de responsabilidad objetiva. Bueno, acá nosotros, a mi modo de ver, la respuesta está en el artículo 1735, la teoría de las cargas dinámicas, que sea el fabricante quien tenga que
excusarse o justificar el por qué actuó así el aparato y por qué no estaría comprendido en la responsabilidad. Otros autores entienden de que el fabricante tiene que ser considerado, se le tiene que aplicar un estándar de conductor razonable, como si fuera una ficción que realmente estuvo ahí, ¿no es cierto? Y así evitar las discusiones sobre el defecto de fabricación, diseño o información. Pero bueno, esta cuenta con ciertos errores, porque obviamente que estamos hablando de un robot, o sea, ¿cómo le podemos aplicar un estándar de conductor razonable en base a la previsibilidad de los seres humanos a un robot? Es decir, es complejo. Y bueno, y después esto que también ya les había adelantado, otra postura que consideran que un poco hay que aplicarle el régimen de las cosas o de los animales domésticos, ¿no es cierto? Siendo el guardián o el dueño responsable por los daños que pudieran ocasionar estos robots. Las funciones del derecho, me parece, frente a este panorama de inteligencia artificial, es limitar los abusos que puedan provocar estas nuevas tecnologías. Es decir, actuar con precaución y no simplemente poner en práctica cualquier aparato de inteligencia artificial, más aún aquellos que puedan ser riesgosos o peligrosos. Proteger principios y valores de la humanidad, la prevención del daño, la reparación del daño injusto, una relación adecuada causal con cargas dinámicas a cargo del productor y factor de atribución objetivo. ¿No es cierto? A mi modo de ver, el principio general tiene que ser un factor de atribución objetivo. Y para aquellos menores casos, o por ahí donde existe un aparato de inteligencia artificial que no es normal que cause daño, bueno, ahí sí posiblemente un factor de culpa o subjetivo. La exigencia en los científicos de un código de ética, ¿no es cierto?, de que la ciencia no genere muchos aparatos que generen tantos riesgos o peligros a costo de generar riqueza para ellos mismos, y estos seguros obligatorios o fondos de compensación que indemnicen este daño causado. Las 3 reglas de la robótica, ¿no es cierto?, que ya lo decía Isaac Asimov en la película y en el libro Yo Robot, es: un robot no puede perjudicar a un ser humano, ni con su inacción u omisión permitir que este último pueda sufrir un daño. Un robot ha de obedecer las órdenes recibidas de un ser humano, salvo si esas órdenes entran en conflicto con la primera ley. O sea, yo no le puedo decir a un robot: anda y mata a tal persona, porque iría en contra de la regla primera. Tercero, un robot debe proteger su propia existencia mientras tal protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. O sea, no podría decir el robot la defensa legítima, ¿no es cierto? Me estoy autoprotegiendo y por eso tuve que defenderme matando o agrediendo a un ser humano. Se busca que los ingenieros, los programadores y los diseñadores en el transcurso de sus invenciones proyecten los efectos morales que sus creaciones puedan acarrear y sugerir posibles soluciones o alternativas. Al respecto, hay que prestar especial atención a Europa, ¿no es cierto?, y al Parlamento Europeo, que ha exigido que todos aquellos productores redacten algo así como cartas éticas de buenas prácticas protegiendo la dignidad humana. Vamos concluyendo diciendo que al día de hoy no existe una única propuesta regulatoria correcta. Es muy novedoso el tema en Argentina y en el mundo. Es interesante la constitución de seguros obligatorios a cargo de los dueños y usuarios de dichos vehículos autónomos. Es necesario capacitarse en la temática y escuchar propuestas de los estudiosos y expertos con inteligencia artificial que puedan crear normativa acorde a la tecnología en cuestión, normativa que tiene que ser permeable a los cambios e innovaciones. La aplicación del derecho no solo puede incentivar buenas prácticas y un avance acorde y armonioso de la inteligencia artificial, sino también sancionar aquellas conductas inapropiadas o ilegales, otorgando una reparación razonable y proporcionada para aquellos que han sido perjudicados por sistemas de inteligencia artificial, pero sin que ello suponga un exceso de responsabilidad sancionatoria en contra del sindicado como responsable. Por último, ahí les puse estas 2 comisiones, ¿no es cierto? Tanto en la Comisión 3 de Derecho de Daños van a tratar de daños derivados de la inteligencia artificial, y en la Comisión 4, en la de Derecho de Consumo, la responsabilidad de las plataformas y otros participantes, los influencers, en entornos digitales. Bueno, hasta aquí ha llegado mi exposición, espero que haya sido de ayuda. Gracias. Excelente, doctor Zurrueta. La verdad que es un tema que, bueno, va a haber que estudiar y va a haber que esperar, ¿no? La jurisprudencia, hay muchas posiciones por lo que hemos podido escuchar.
No sé si me parece que se puede habilitar las consultas y preguntas que quieran hacer directamente activando el micrófono, no va a haber inconvenientes. ¿Alguien tiene alguna consulta o pregunta para el doctor Zulueta? Sí, Peri. Bien. Mariano, cambiando un poco de ángulo, hemos hablado te voy a llevar a, estamos hablando de responsabilidad civil, pero ¿qué posibilidades hay también de que a través de la inteligencia artificial se puede impartir justicia eh, para cierta casuística y de esa manera los litigantes podamos directamente esperar sentencias a través de un sistema de inteligencia artificial? No te digo para todo, pero por los algoritmos para ciertas, podemos decir, ejecuciones fiscales, multas, no sé, en un plano de responsabilidad menor o de multas menores o de hechos menores. Sí, sí, coincido, Marcos, a mi modo de ver, en aquellos procesos judiciales más sencillos, si se me permite la palabra, juicios ejecutivos, procesos monitorios, ¿por qué no? Con el nuevo Código Procesal Civil y Comercial que implementa esta nueva figura de los procesos monitorios, en donde en rigor de verdad el análisis o la razonabilidad de la respuesta a dar por el sistema no exija tanto y sea más bien cargados los datos respecto a cuando, por ejemplo, resulta procedente una inhabilidad de título, una falsedad de título y todas las excepciones que nosotros conocemos en los fueros procesales. Me parece que sí. De hecho, en la provincia de Neuquén está funcionando así, Marcos. En los juicios de ejecuciones fiscales está funcionando. No conozco un análisis de valor respecto de esa experiencia, es un poco nueva, pero me parece que sí, en principio sí, por suerte, eso no va a ser una verdad absoluta porque el litigante siempre va a poder acceder, ¿no es cierto?, a la revisión en alzada, en apelación, etcétera, etcétera, pero como primera respuesta o en una primera instancia, esto va a permitir, primero que nada, aligerar a los juzgados de primera instancia, que me parece que en el país están bastante sobrecargados, ¿no? Pero, insisto, me parece que, más allá de lo procesal o no, después ya podría venir ya un control humano y de razonabilidad que en la menor cantidad de cuestiones, en los casos menores, puede que haya detectado alguna falla del sistema y que haya fallado contra derecho o generando una situación injusta. Así que sí, en principio coincido que sí. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno, ¿No se entendió yo voy a... nada o quedó claro? Me preocupa mucho el tema. A ver, primero, genéricamente la noción de inteligencia artificial eh, es un concepto bastante opinable porque hay algunos que dicen que no es verdaderamente inteligencia. Yo después de haber leído el libro de Artificial de Bilinkis, me da miedo, digamos, porque ya de los 5 rasgos de la inteligencia ya llevamos 4. Falta que desarrolle la curiosidad y autonomía y a partir de allí creo que viene Skynet y nos llega puesto a todos cuando cuando tomen noción de su propia autonomía. Pero llegando al tema en concreto, estaría bueno precisar porque hay varias inteligencias artificiales. Hay inteligencias artificiales para textos, hay inteligencias artificiales, como bien mencionó Mariano, de tecnología de autos para conducción autónoma, hay inteligencias artificiales para fotografías, hay inteligencias artificiales para derecho. Evidentemente, el profesor de texto, el chat GPT, es un primer abordaje. Ya de hecho está en prueba el próximo chat GPT. Entonces, la pregunta sería, como bien lo planteaste, Mariano, es el tema de la regulación, ¿no? Yo sé que Lorenzetti en este aspecto es bastante, dice, lo que está, el código de principios y a partir de los principios podemos regularlo.
A mí me ha tocado presentar una ponencia en el ámbito de influencers y es muy interesante la temática, por ejemplo, del influencer persona humana, del influencer inteligencia artificial, que ya existe. Entonces, son dos regímenes jurídicos distintos. Por ejemplo, hay autores que dicen a la persona humana, a la categoría influencer, se le puede aplicar, por ejemplo, a la persona humana directamente la culpa o el factor de atribución subjetivo, porque no hay una regulación del influencer. Otros hacen una disquisición un poquito más precisa y dice, bueno, depende. Si el influencer promociona un producto, tendría que avisar que lo está promocionando. Si el influencer es su propio producto, por ejemplo, a través de un médico que va aconsejando, y lo cual me lleva a la otra pregunta, que ha sido parcialmente respondida, pero me gustaría ampliarla. ¿Y qué pasa si una inteligencia artificial, por ejemplo, como bien dice Marcos, decide un juicio, si una inteligencia artificial establece un diagnóstico médico, si la inteligencia artificial va más allá de, como bien planteó Mariano, de la caja negra y comienza a pensar por sí misma? ¿Quién es responsable? ¿Hasta cuándo es responsable? ¿Qué opinás, Mariano, de si Argentina debe o no regular y cómo lo debería regular? Ahí va como para ampliar un poquitito más algo que ya has comentado. Sí, sí, a ver, yo, vos viste que los jueces y los abogados tenemos que dar una respuesta, ¿no? Han presentado el caso. Hoy por hoy contamos con esta regulación. Eh, yo creo que lo que tenemos hoy puede dar una eventual respuesta satisfactoria, incluso con el Código Civil y Comercial que tenemos, por los principios, los valores, todo lo que hemos abordado. Pero ni que hablar que estamos cortos. Por eso creo que soy de la idea que tiene que existir una regulación específica, el dictado de una regulación específica que aborde toda esta temática. Lo que pasa es que la temática es inagotable, Javier. Fíjate que hay, un poco vos lo dijiste, hay un montón de cuestiones dañosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, laboratorios químicos, ¿no es cierto? O de donde van y se hacen análisis y el aparato de inteligencia artificial, no sé, viene y dice de que vos podés tener algún tipo de cáncer. Y bueno, resultó que después a las semanas, a los meses o a los años, resultó ser que era una falla del sistema. Y fíjate el daño que ha provocado esa información errónea, esa fake news, ¿no es cierto?, en ese ámbito. O ni que hablar, a veces también se confían los bancos o las operaciones crediticias en sistemas, ¿no es cierto?, y discriminan y dicen, bueno, no, esta persona no podría acceder a tal crédito. Entonces, dejamos la decisión en una máquina que ha sido nutrida en base a los datos de algunas personas que pueden tener sus propios sesgos, porque son seres humanos y tienen sus propios juicios de valor y sus propias discriminaciones, ¿no es cierto? Y estos casos ocurrieron y fueron casos judiciales por responsabilidad civil. Entonces, como verán, es muy amplio el tema, muy amplio, y hay que ver, hay que estudiar, hay que capacitarse para ver qué tipo de respuesta normativa se da en estos casos, Javier. Yo creo que hoy por hoy, si vos me preguntás hoy, y no me considero un experto en la temática, por cierto que no, pero me parece que antes de pensar en regular todo, hay que debatirlo. Al tema hay que debatirlo, hay que analizarlo y hay que escuchar mucho a los expertos, porque son los científicos quienes nos van a dar a nosotros, operadores del derecho o vinculados al ámbito normativo, cómo poder dar una respuesta a la víctima del daño, en este caso. Quizás sí, ¿no es cierto?, en materia de daños en redes sociales o en las plataformas, ¿no es cierto?, que de Yahoo, Google, y bueno, el caso de Negri, María Belén Rodríguez, que llegaron a la corte, y ya la corte ahí ya sentó ciertos parámetros que podemos o no estar de acuerdo, pero existieron casos judiciales, ¿no es cierto? Eso es el antes, esos fueron los primeros casos, y bueno, todo esto de los vehículos autónomos, cuando lleguen, tendremos nosotros que dar todas estas respuestas, derecho al olvido, ni que hablar en todo lo que te toca hoy, la comisión de
los consumidores, las hipervulnerabilidades digitales, ¿no es cierto?, a las que están expuestos ellos. Bueno, ahí hay todo también un tema, y sí, por eso yo creo que sí, hay que estudiarlo y hay que regularlo. Eh, Vos me sabrás decir con mayores condiciones que yo cómo estamos con el tema de los proyectos de reforma en materia de defensa del consumidor, si algo de esto se ha previsto o no. Lamentablemente no lo tengo a ese dato, no sé si Bueno, ya el vos sabrás. anteproyecto se presentó el 23 de agosto, todavía no se ha difundido, pero ahí voy, pusiste el dedo en la llaga. Por ejemplo, el Código Civil y Comercial, que de 2015, en materia de contrato de consumo, en los artículos 1104 y siguientes, menciona contratos a distancia por medios postales, telegráfico, no dice telegráfico, y pone electrónicos y otros. O sea que y otros nos puede servir, pero ha quedado viejo, ha quedado obsoleto. Después de la pandemia, pensemos en el Zoom. El Zoom ya existía antes, pero a partir de la pandemia, bueno, lo mismo pasó con la inteligencia artificial. Ya existía antes y a partir de los juegos en línea de computadora, el avance se fueron generando inteligencias artificiales y hoy yo creo, no quiero adelantar criterio, pero creo que el tema del anteproyecto quedó viejo, Mm, porque siempre el derecho va detrás sí. del hecho social, del comportamiento social. Por ejemplo, pensemos, lo digo en voz alta, a vos te tocó estar en la comisión de Código Procesal Civil y Comercial vigente de Jujuy, y lo pensaron de una manera, y hoy tenemos, qué sé yo, expediente electrónico, audiencias grabadas, y quizás en ese momento no lo pensaban de tal modo, tuvieron que ir sobre la marcha, ir adecuándolo, y yo creo que es un tema muy interesante. Y voy a un tema más global. Hoy me parece que la regulación excesiva que existe en Europa, que vos la mencionaste, el Parlamento Europeo, y que ahora ha sacado también en marzo una reglamentación del influencer, por ejemplo, no sé si, bueno, volvemos a las dos como visiones. Si regulamos demasiado, tenemos el gran problema de matar a la gallina de los huevos de oro. Esa es la gran discusión hoy. Si se regula demasiado, con demasiado detallismo, el civil law lo hace, tenemos el gran problema de matar De hecho, las empresas de inteligencia artificial se están yendo de Europa, por eso. Porque en este mundo global se puede hacer inteligencia artificial desde aquí, de Argentina, y venderla al mundo. Es muy interesante estudiarlo más globalmente, salir de lo jurídico. Hay que salir de lo jurídico a veces, ir dos o tres pasos atrás, y hoy se está discutiendo eso. De hecho, el presidente Milei fue a verlo a Elon Musk, que fue uno de los fundadores precisamente de OpenAI, ya más AI que Open, porque ya no es tan Open, para decir, vengan a Argentina y creemos un polo de inteligencia artificial en el sur, porque a ustedes lo están regulando mucho ya. Esta es la discusión que hay hoy. Sí, es un poco lo que vos decís, o más libertario si se quiere, o más liberal, como puede ser China o Estados Unidos en lo que respecta a la regulación, o es Europa que piensa por ahí más en la víctima que en el desarrollo tecnológico. Bueno, ahí está, buscar el justo equilibrio, ¿no es cierto? A mi modo de ver, porque sería una mentira decir por ahí no al desarrollo tecnológico porque te lleva puesto, sí o sí te lleva puesto, la ciencia tecnológica te lleva puesta, pero sí pensar, me parece, en una respuesta resarcitoria idónea y mecanismos como son los seguros, los fondos de compensación, y ni que hablar con la prevención del daño, exigirles sí a los fabricantes y a los operadores que antes de la puesta en vigencia de algún producto de inteligencia artificial, la prevención del daño, ¿no? Eso me parece que por ahí creo que puede venir la idea. Hay Que hay una dos pregunta, comentarios en el chat, sí, uno de Ana Gómez Brardas, que si quiere puede activar su micrófono, dice el servicio de chatbox, por ejemplo, en donde se recolectan datos y pone un link de enlace. No sé si quiere explicar a qué se refiere, supongo que a la regulación de los datos, ¿no? El derecho de privacidad
que va recolectando información, no sé si eso bien interpretado. Y hay otro comentario de Pablo Martínez, también lo invito a activar su micrófono si quiere explicarlo, porque esto es un conversatorio, así que bienvenida las participaciones. En el chat puso, se deberá debatir en conjunto el adelanto tecnológico. Por ejemplo, se deberá considerar al sistema de inteligencia artificial como nuevo sujeto de derecho. No sé, Pablo, si quieres activar tu micrófono y comentarlo. Buenas tardes. Si Pablo no habla, quiero dar un... Pablo. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Mariano, muy interesante el conversatorio. Sí, básicamente, ya que estamos tan avanzados en esto que es inteligencia artificial y obviamente hablando en un hipotético próximo futuro, ¿no? De considerarlos como sujetos de derecho básicamente independientes, ¿no? De quien los haya creado. Eso por un lado. Y la segunda pregunta que te quería hacer es, ¿qué considerás vos o cómo considerás vos qué rol de importancia también tendrían que tener los usuarios finales en la prevención de daños? Porque hablamos mucho del creador, hablamos mucho del resto, pero en definitiva, quienes causan los estragos o los accidentes de tránsito no son los creadores de los automóviles, sino somos los conductores, ¿no? En ese sentido, qué considerás en ese aspecto, en capacitaciones o concientización de riesgos? Sí, sí, coincido. Respecto al tema de la personalidad electrónica o como sujeto de derecho independiente, yo, salvo algunos casos, me gusta más la idea de que sea el propio dueño o usuario, guardián del robot, por ejemplo, quien contrata un seguro, por el momento, ¿no? Que sobre todo en Argentina, que está todo tan iniciándose toda esta cuestión. Y sí, para más adelante, por ahí sí, analizar la posibilidad de que puedan llegar a ser sujetos de derecho con una personalidad jurídica diferenciada, con un patrimonio, ¿no? Porque hoy por hoy creo que si abrimos la posibilidad de que todos estos aparatos cuenten con personalidad jurídica, me parece que no estamos en condiciones de poder controlar todo ello y los dueños o guardianes van a deslindarse de responsabilidad diciendo de que fue el robot el que ocasionó el daño. Es decir, hoy por hoy yo no lo tomaría 100%. A mí me gusta más la idea de los seguros, pero sí seguramente que en un tiempo a esta parte me parece que va a terminar ocurriendo. Yo creo que va a terminar ocurriendo. Y respecto al otro aspecto que vos decías, no, ni hablar, ni hablar. Si surge muy palpable, fíjate, este caso de Tesla que yo comentaba, ¿no? No deslindaron a Tesla de responsabilidad y se le atribuyeron a la persona que venía de acompañante, ¿no? Porque le habían dicho de que no podía, de que tenía que estar todo el tiempo controlando la situación y no es de que, bueno, llévame a Santiago del Estero, me voy a dormir una siesta. Claro. Básicamente era así. Hoy no sé cómo estará funcionando estos vehículos autónomos. Yo no me confiaría por las dudas, pero no, ni hablar, ni hablar. El tema es cuando existe incertidumbre, Pablo, cuando existe, o sea, cuando no está tan claro el caso realmente qué ocurrió. Ahí yo le aplicaría teoría de las cargas dinámicas y que sea el productor o el operador quien venga a explicarme qué ocurrió, que revele, que me abra la caja negra y veamos la sucesión de hechos previos al accidente, a ver qué ocurrió. Bueno, esa es mi opinión. Perfecto. Mariano, Muchas gracias. No, por favor. Joaquín, ¿vos tenías alguna pregunta? tenía una especie de aporte. En principio, una de las cuestiones que estaban planteando, porque lo estoy viendo, porque estoy haciendo una investigación justamente del tema de regulación de la IA, hay una tendencia que pretende no hacer regulaciones desde el punto de vista de cada país, sino tratar de buscar regulaciones en donde triangulen los estados, porque justamente por lo que planteaba un poco Javier, el hecho de que este tipo de acciones
no se dan aisladas, sino que trascienden de frontera a frontera. Entonces buscar la manera de que esas regulaciones no sean aisladas, o sea, no sea el país que decida ir hacia un lado, sino que se ponga de acuerdo, Mercosur o ONU, o sea, buscar, esa es una tendencia que va a tener muchos aspectos con el tema político. China va por un lado y Estados Unidos va por otro lado, pero bueno, ahí estaría interesante poder participar de esas construcciones jurídicas y que Argentina pueda dar su mirada, digamos, en el caso para nosotros Mercosur. Y el segundo punto tiene que ver con que un poco se dijo que otra pata de posibilidad de daño es el tema de cómo se construyen esos datos. Y ahí me parece que una posibilidad es registrar esas guías y que más o menos puedan dar cuenta de cómo han adquirido esos datos, porque justamente la IA funciona en base a datos y a veces esas extracciones no son del todo legal o no son de todo consentidas, más allá de que uno, desde que ingresa a Facebook y pone cosas o de que ingresa a averiguar sobre un producto, esa información la IA va tomando y es a veces información íntima o de la intimidad propia y bueno, a ver qué vulnerabilidad podría haber en el caso de que se utilice esa información. Bueno, de hecho, toda si ustedes no sé si se habrán dado cuenta que uno habla de una bicicleta y de pronto Mercado Libre te muestra una bicicleta y te dicen en qué momento Mercado Libre se enteró de que yo quiero una bicicleta. Esto es la IA, digamos, esto es el presente y ahí ya hay vulneración, ahí ya hay intromisión a la intimidad. Hay una empresa que es Jujeña que se dedica justamente a segmentar productos y le dice al que va a vender el producto cómo tiene que venderlo porque ya tiene previamente datos para segmentarlo y decir dónde tiene que venderlo y cómo tiene que venderlo. Y entonces ahí, digo yo, es sumamos, digamos, otro problema más, porque no es solo lo que hace la IA, sino que hace con esos datos. No sé cómo lo ve vos, Mariano. En la introducción del tema un poco hablaba de eso yo, Joaquín, que el dato, la información es el activo más valioso del mercado hoy por hoy para la inteligencia artificial y para todos aquellos productores de inteligencia artificial. Entonces, eso que vos planteás, la registración o saber el fabricante o el operador qué datos cargó al sistema de IA, le va a permitir saber y a todos nosotros saber qué se cargó y qué procesó autónomamente la IA. ¿Me explico? O sea, y esto posiblemente de ser así, y supongamos que yo soy un productor de un aparato de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Bueno, listo, yo tendré que cumplir como fabricante de informar y que quede registrado cuáles fueron los datos que yo he cargado. ¿Estamos? Bueno, hasta ahí, lo que el aparato procese autónomamente de datos que yo no he cargado, yo podré deslindarme de responsabilidad, ¿no es cierto?, respecto de eso otro autónomo. Y bueno, y ahí sí, respecto de estos daños causados autónomamente por estos robots, quizás sí cabría esta otra idea de la personalidad electrónica, ¿no? Pero bueno, es muy simplista por ahí como lo estoy explicando, porque obviamente que no soy un científico ni un ingeniero al respecto, pero me parece que la respuesta jurídica podría venir por aquí. Gracias, Mariano. Gracias a vos. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta o algún comentario? Hilda. Sí. No, que quería decirle a Mariano que realmente es un mundo ¿cómo puedo explicarlo? Es un mundo todo lo que es la inteligencia artificial está tan alejado hasta de lo que uno puede entender, ¿no? Como abogado sobre todo. Es como cuando salió el fax, Mariano, y yo que estaba impactada hace 25 años atrás, porque yo no entendía cómo pasaban las letras, ¿viste? Cómo podía transmitirse este mensaje que aparecía escrito, ¿no? Encima en la persona que lo recibía. Entonces yo creo que esto es tan impresionante, un mundo, digamos, que uno se le escapa. Por eso cuando Hilda dijo, ¿quieren hacer alguna pregunta? Es un mundo en donde uno no sabe qué preguntar, porque es algo... El otro día estuve en un congreso de apoyos y cuidado,
y contaban que en Japón, bueno, ahora con el tema del envejecimiento poblacional, la longevidad, los jóvenes que no tienen hijos, y entonces ya no está esta familia tradicional, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer todos estos viejos, ¿no? Toda esta gente que va a ir envejeciendo y no va a tener una familia de apoyo o una familia de cuidado. Entonces contaban que en Japón hay ya robots y los ancianos, los viejos, ¿viste? Buscan sus robots para que los acompañen. ¿No? Para que los acompañen, para que los cuiden, bueno, que es el ejemplo también de estas máquinas que uno les dice, poneme música o llama al 911, ¿no? Si pasara algo, dice uno ya tendría que tener esa máquina para darle alguna instrucción y que te vaya ayudando en la vida diaria. Entonces pensaba esto que vos decís, o sea, es una cosa increíble y al mismo tiempo, bueno, claro, qué responsabilidad va a tener ese robot cuando a ese anciano le pase algo, ¿no? Porque al final lo dejamos al anciano al cuidado del robot y bueno, y ahora que el robot se responsabilice de lo que le pase al anciano. O sea, creo que es realmente un mundo y para mí impresionante, ¿no? Y por eso es que no puedo preguntar, básicamente. Mirá, me veo un poco nostálgico, quizás, pero que nos va a caber a vos, Álida, a Joaquín y a todos los que estábamos en la fiscalía. Bueno, Joaquín sigue. A mí no me cabe ninguna duda de que en unos años, no muchos quizás, la Fiscalía de Estado, la Procuración Fiscal ya sea de robots. O sea, ya la presencia humana va a estar limitada a su mínima expresión, va a haber un coordinador, quizás un procurador, pero los abogados van a terminar siendo las máquinas, o sea, van a contestar demanda y van a ejercer los apremios los propios robots y Álida. Vos no te das una idea, pero apenas que lo empezás a estudiar un poco al tema, y vos decís, a ver, ¿qué puede hacer la inteligencia artificial? Y realmente hoy por hoy te está haciendo todo y todo lo que falta por venir, ¿me entendés? O sea, un poco lo que yo lo trataba de decir al principio de mi disertación, le estamos dando un cheque en blanco y los científicos como Stephen Hawking, el mismo, el de Microsoft, no me sale ahora el nombre, están diciendo cuidado con los robots, o sea, nos van a terminar exterminando, o sea, ojo con esto, porque realmente puede ser un arma de doble filo, ¿no? Yo creo que hay que tomar conciencia realmente de no perder esta humanidad, ¿viste? Hoy por hoy vos caminás por la calle y estás mirando la pantalla, te estás conectando con gente que no estás físicamente y no estás viendo tu entorno. Realmente es así, vuelvo con el chivo de la película de Adrián Suárez, no sé si la vieron o no, está en Netflix, la gente ni se mira, está mirando la pantalla todo el tiempo. Vos vas al médico, estás esperando el dentista, el médico estás con el celular. Caminás 2 cuadras, estás con el celular. Cargas nafta, estás con el celular. Y así en todo. Nos hemos hecho demasiado adictos y hemos perdido nuestro entorno, nuestro ámbito físico. De acá a que empezamos a tener nuestros avatars, ¿no es cierto? Y cómo los vamos a comprar y ellos van a terminar interactuando en el metaverso, no estamos muy lejos. Y la verdad que a mí me asusta, no me gusta. Hoy casi fui atropellada, iba yo cruzando la plaza y venía un muchacho mirando el celular y nunca levantó la vista y casi me atropella. No sé si será un accidente con inteligencia artificial, atropellado Ahí por faltó una la persona. inteligencia. Ahí faltó inteligencia. Una tercero expuesto como consumidora de ese vehículo. Mariano, otra cuestión importante también me parece que es más, eso ya es real y es actual, son los daños que genera o la responsabilidad que tienen que tener también los desarrolladores con estas aplicaciones que existen hoy en día, como páginas como Wombo, DreamEye, Perplexity también, que es como ChatGPT. Hay páginas donde uno ingresa una imagen o le agrega los prompts, que son las indicaciones que uno quiere para generar una imagen. Quiero una imagen, no sé, la imagen de una mujer que esté tomando mate sobre un auto con las características del artista plástico Van Gogh, por ejemplo. Y sale una imagen única, irrepetible, en la cual, por ejemplo, sale con todas las características y cualidades. ¿Cómo se ve dañada la creatividad humana? Dañada en el sentido de que, qué bueno, por un lado, la posibilidad para los diseñadores de tener estas herramientas, pero por otro lado, wow, es increíble cómo la creatividad, el ingenio, la subjetividad humana se ve igualada
hoy está igualada por este tipo de aplicaciones, ¿no? Y la propiedad intelectual, volviendo al tema, que en Argentina tenemos una ley vigente, y bueno, y somos tan cuidadores de estos derechos de autor, también se van a ver afectados y bueno, vamos a tener que ir replanteándonos muchas cuestiones, ¿no? Sí, y ¿sabes qué me asusta también? El tema, hoy por hoy, la inteligencia artificial te puede imitar tu voz, Pablo. Entonces, por ahí, no sé, vos, yo, nos vamos a mandar un mensaje de audio. Che, pasame plata, por favor, que estoy necesitando, ahí va mi alias. ¿Me entendés? Estos tantos hackers que está ocurriendo hoy por hoy respecto a WhatsApp, viste la típica, hola, ¿estás? Viste, ando necesitando plata, qué sé yo. Imagínate cuando nos imiten nuestras propias voces, que hoy está ocurriendo, o sea, hoy lo pueden hacer. ¿Me entendés? Y vos decís, che, ¿qué va a dudar de que si es Mariano, si es Pablo, si es Marco, Javier, viste, que me está, bueno, sí, o no sé, así con un montón de cosas, pasame tal trabajo, pasame tal sentencia, o tal proyecto, o tal demanda. Es decir, o ni que hablar con los datos privados o que pertenece a la intimidad de uno, que uno, por supuesto, por ahí si lo conoces, se la podés facilitar, pero no era ella la persona destinataria en rigor de verdad. Es decir, yo siempre estoy con el tema de las alertas, o sea, me encanta el tema, pero quiero estar prevenido. Muy interesante, muy interesante. Bueno, por lo menos este es un primer paso y calculo que de muchos más, porque el tema da para mucho más. Así es. Bien, aparte me parece que quedamos comprometidos para octubre para saber las conclusiones de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, que van a ser interesantes para todos los que están acá. Javier, tenemos que organizar unas post-jornadas de todos los temas que se han propuesto, la verdad que son interesantes. Ni qué decir de inteligencia artificial. Así que todos los que estamos acá los vamos a volver a convocar, a invitar y a ver cuál es el final de esta historia, por lo menos en lo que dice la doctrina del derecho privado. Así es. Sí, sí. Bien, bueno, si no hay más comentarios, alguien que quiera agregar información, vamos terminando por acá. Gracias, doctor Zulueta, la verdad que un placer. Nos introduce en un tema que nos deja a todos pensando, intrigados y habrá que estudiar. Gracias a todos los presentes por estar acá, por dedicar un viernes a la tarde, entre todos por lo menos formando un grupo de estudio que tenemos que seguir. Eh, Vamos a seguir haciendo invitaciones de este tipo. Y bueno, doctora Alida, Javier, Mariano, si se quieren despedir. No, nada, gracias a todos por estar, como vos bien adelantaste, un viernes a la tarde acá y bueno, espero que les haya gustado el tema y bueno, y a estudiarlos, nada. Eso y por supuesto, encantado de sumarme a los futuros encuentros, Hilda, Javier, Marco, Álida, bueno, a Joaquín, el resto, a Pablo, todo. Gracias. Bueno, esta reunión va a quedar, como les dije al inicio, grabada y después van a poder volver a asistir ingresando al canal de YouTube de la sede Jujuy, de la UCSE, que es Departamento Académico San Salvador, UCSE DAS. Acá en el chat, bueno, todos te saludan, Mariano, muy interesante la disertación, muchas gracias. Hay gente de Colombia conectada que también manda su saludo y su felicitación, así que ha sido un lindo conversatorio. Doctora Colina, ¿se quiere despedir y cerramos ahí? Usted es la Bueno, organizadora del evento. bueno. Muchas gracias, Mariano. Y la verdad que me gustó muchísimo porque siento que hubo un ambiente distendido en donde pudimos todo el mundo aportar
sus opiniones y sus dudas, así que sí, me gustaría mucho que cuando vuelva todo este grupo, vuelva de las jornadas de Derecho Civil, nos podamos volver a juntar, así nos cuentan cómo le fue, cómo estuvieron los precios en Buenos Aires, que deben estar los precios de los productos en Buenos Aires. Ya que ustedes se van, estaría muy bueno que cuando vuelvan nos volvamos a juntar. ¿Ah? El doctor Javier Arias Cau ya está abonado a nuestras actividades, ¿no? Del gabinete de investigación. Lo Bueno, vamos a seguir para mí es un invitando, placer, doctor. Álida, y bueno, quedo a disposición. Ahí les puse en el chat la página web de la academia donde pueden encontrar muchos artículos de interés y quedo a disposición. Y para la próxima, muchas gracias, Hilda. Muchas gracias, Álida. Muchas Bueno, gracias, muchas Mariano. gracias a ustedes. Muy, Hasta muy la amables. próxima. Gracias. Chao, Gracias. hasta Chao, hasta luego. luego. Gracias a todos.